Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Ya, ¿todo bien? Partamos entonces. Apareció que está grabando, ¿no? Sí, Sí, Camila. profe, ya está grabando. Ya, perfecto. Ya, el día de hoy entonces les traigo una clase que principalmente van a refrescar varios conceptos y teoría que ya hemos visto, ¿cierto? En los diferentes tutoriales, en los diferentes escenarios, pero quiero llevarlos en realidad a poder reflexionar en torno al rol que nosotros tenemos como matrones y matrones en relación a este tema tan importante que es el crecimiento fetal, ¿ya? Bueno, a modo de introducción, ustedes ven ahí en esa imagen, ¿cierto? Dos recién nacidos, ¿ya? Al lado derecho, ¿cierto? Uno que se ve notablemente más pequeño que otro, ¿cierto? Que se ve notablemente más grande o que quizás podemos, ¿cierto? Inclusive decir que a lo mejor uno es PEC y el otro es macrosómico, ¿verdad? O sea, esta imagen nos lleva a reflexionar en torno a que durante el proceso de gestación, el desarrollo embrionario y fetal, como aparece en la primera imagen, ya puede sufrir ciertas modificaciones o verse afectado ya por diferentes factores que vamos a ver más adelante, que pueden ser medioambientales, biológicos, culturales, sociales, ya que pueden, ¿cierto?, afectar el desarrollo y crecimiento de este feto, ¿ya? O este producto de la gestación, y por ende tener resultados diferentes al momento del parto, ¿cierto? Vemos recién nacidos, ¿cierto?, con la misma edad gestacional, pero con pesos y características y desarrollos diferentes, ¿ya? Y la idea es que el día de hoy podamos comprender, ¿cierto?, la importancia que tenemos nosotros en la vigilancia del crecimiento fetal. Según el Manual de Vigilancia del Crecimiento Fetal de la OPS, ya define el crecimiento embriofetal de esta forma. Dice que el crecimiento embriofetal puede ser definido como aquel que resulta de una división y crecimiento celular sin interferencia, lo que les decía al principio, y da como producto final un recién nacido de término, el cual se ha expresado totalmente su potencial genético, ¿ya? Por lo tanto, si nos preguntamos qué es el potencial genético, ¿ya? O cómo nosotros vemos reflejado ese potencial al momento de nacer, o cómo lo podemos medir, nosotros al reflexionar en torno a eso nos damos cuenta que no puede ser medido, ¿ya? Porque el crecimiento fetal normal se basa en comparación a medidas antropométricas del recién nacido, ¿ya? Que ha estado en el fondo no sano o problema versus los recién nacidos sanos, ¿ya? Por lo tanto, el potencial genético no lo podemos medir, sino que en el fondo actualmente utilizamos promedios o tablas promedio de medida para poder definir si el crecimiento y desarrollo fetal de cada, en el fondo feto en gestación está adecuado o no según estos promedios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. El rol de la matrona en el crecimiento fetal, o sea, nosotros tenemos una parte súper importante en este ámbito del crecimiento fetal, porque nosotros como matronas y matrones, a través del control prenatal, ¿cierto? Velamos por el cuidado de la madre y el producto en gestación, ¿ya? Principalmente a través del cumplimiento de los objetivos del control prenatal, ya donde debemos controlar el desarrollo de la gestación, ya a lo largo de todos los controles que le realizamos a la gestante, ¿cierto? En la atención primaria, a través de la prevención de complicaciones, de diagnosticar y tratar o derivar oportunamente, ¿cierto? Patologías de ser necesario y preparar a los padres para el cuidado de este hijo, ¿ya? La detección precoz de factores de riesgo también, a través del control prenatal y a través de este concepto que abordaron con la señora Rosana Rojo, que es la vigilancia antenatal. En relación a la medición del crecimiento fetal, como les decía
en la definición de este crecimiento propuesto por la OPS, el potencial intrínseco no puede ser medido, ¿ya? Porque nosotros obviamente no podemos medir genéticamente hasta dónde puede llegar el desarrollo y crecimiento de ese niño, ¿ya? Porque son genes. Pero sí medimos en base a promedios, a tablas nacionales, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros no podemos medir el potencial intrínseco, ¿ya? No todos los crecimientos, podemos decir, bajo el percentil 10 van a ser restricciones del crecimiento intrauterino, ni todos los percentiles 90 o sobre el 90 van a ser macrosómicos. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguien me puede decir. Chicos, ¿a qué me refiero que no todos los niños pueden ser que crezcan bajo el percentil 10 van a ser retardo del crecimiento, ni todos los que crezcan sobre el 90 van a ser macrosómicos? ¿Alguien me puede responder? Quizá lo mismo que usted mencionaba por el tema de la genética, como que van a haber huevitas que de por sí van a ser más grandes o más chiquititas por los genes. Claro, eso es importante partir por esa premisa, ¿ya? Porque efectivamente hay poblaciones, ¿cierto? Que tienen, ¿cierto? Una menor estatura. Por ende, al compararla a lo mejor con nuestras tablas o nosotros mismos como chilenos, si nos comparamos con tablas, ¿cierto? Europeas, vamos a quedar lo más probable bajo el percentil 10, ¿ya? Pero no necesariamente son niños con retardo del crecimiento intrauterino, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Y si comparamos, por ejemplo, no sé, poblaciones europeas con tablas chilenas, ya lo más probable es que estos van a quedar sobre el percentil 90, pero no van a ser macrosómicos. Por lo tanto, nosotros vamos a medir en base a promedios, a realidades, ¿cierto? Poblacionales, a tablas nacionales. Y esta medición siempre va a ser en comparación a medidas antropométricas, o sea, entre niños que tuvieron retardo y niños sanos o macrosómicos. Este era un ejemplo que teníamos que íbamos a trabajar en la clase del día de hoy, ¿ya? Donde hay dos casos, un caso A y un caso B, donde a las 30 semanas, por ejemplo, el caso A pesa 1800 gramos, a las 35, 2 kilos 3, y a las 40, 3000 gramos. Esto estimado por ecografía, ¿ya? El caso B ya tiene 900 gramos, 1900 y 2800. Ya la idea es que ustedes esto lo pudiéramos haber trabajado en clase, donde cada uno, ¿cierto? En grupos pudiera, eh, a través de un punto, ¿cierto? Marcar en esta tabla, en la curva de peso en función de la edad gestacional, dónde va el caso A y dónde va el caso B, ¿ya? Lo vamos a dejar al final si nos queda un tiempo para verlo como ejemplo, para no detenernos. Ya, ¿cuáles son los factores que afectan el crecimiento fetal? Ya, como dice ahí, implica un proceso de síntesis de moléculas simples a biomoléculas complejas. Durante el desarrollo embrionario y fetal hay diferenciación celular, y ya lo hemos visto en embriología, ¿cierto? Formación de tejidos, de órganos, donde después de esta formación de tejidos y órganos aparecen funciones mucho más complejas y diferenciadas, y donde vemos, ¿cierto?, que a partir ya de dos células obtenemos un producto final, que es un recién nacido, en este caso que nosotros queremos como matronas y matrones, que sea un producto final sano, con un crecimiento fetal, ¿cierto?, neonatal adecuado. El crecimiento fetal, ¿cierto?, puede ser afectado, ya dijimos, por muchos factores que vamos a ver uno a uno, y la identificación temprana de estos factores de riesgo puede cambiar el pronóstico de esta gestación. O sea, nosotros como matronas y matrones en el control prenatal debemos estar, ¿cierto?, con nuestras antenitas bien despiertas para poder identificar estos factores de riesgo y poder en el fondo modificarlos, ¿ya? ¿Cómo identificamos estos factores de riesgo? Ya mediante la anamnesis, que ya lo hemos visto, examen físico, evaluaciones de laboratorio, imágenes, ya que van a detectar la presencia de factores de riesgo. ¿Qué pasa si identificamos factores de riesgo? ¿Cuál va a ser nuestro accionar? Obviamente derivar a un nivel superior de control, en este caso un nivel secundario o terciario.
¿Cuáles son los factores que afectan el crecimiento fetal? Principalmente son factores de riesgo preconcepcional, o sea, antes, ¿cierto?, que la madre estuviera, ¿cierto?, embarazada, hay factores que pueden alterar este crecimiento, por lo tanto, la importancia también del control preconcepcional, ¿ya? De fomentar que las mujeres, ¿cierto?, en la atención primaria se adhieran a este control y poder tomar todas las actividades y acciones para que al momento de que lleguen embarazadas, ¿cierto?, al primer control prenatal o al ingreso prenatal, muchos de esos factores de riesgo hayan sido eliminados, ¿ya? Los otros factores de riesgo pueden aparecer durante la gestación y también pueden haber factores también ambientales y de comportamiento de la misma madre. ¿Cuáles son los factores de riesgo preconcepcionales? Ya principalmente, como aparece ahí, el bajo nivel socioeconómico educacional de la mujer, ¿ya? Que son factores que no son modificables, ¿cierto? Y que tienen que ver, ¿cierto?, con las determinantes también sociales de la salud. Edades extremas, por ejemplo, embarazo adolescente o mujeres añosas sobre los 40 años, tener una talla baja, menor a 1,50 m, ¿ya? Malnutrición por exceso, que ustedes van a ver que es muy común, ¿cierto?, en nuestro país y sobre todo en la región de la Araucanía. Por lo tanto, ahí también debemos hacer estrategias para disminuir estos factores de riesgo de malnutrición por exceso. Enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, ¿ya? La enfermedad pulmonar crónica, entre otras, ¿ya? Y antecedentes de niños PEC, ¿ya? En los embarazos y partos previos, ¿ya? Aquí la flechita, la importancia, ¿cierto?, de poder pesquisar estos factores de riesgo en el control preconcepcional. Y por último, si no tuvimos la opción del control preconcepcional, en el control prenatal, ¿ya? Informar a la madre sobre estos factores de riesgo y las implicancias o consecuencias que pudieran tener en el desarrollo y en el crecimiento fetal. ¿Cuáles son los factores de riesgo durante el embarazo? Principalmente el embarazo múltiple, ¿ya? Se ha comprobado y ya está muy estudiado que los embarazos múltiples, ¿cierto?, hacen de que puede ser que uno o ambos ciertos fetos disminuyan su crecimiento, ya por competir en el fondo por los nutrientes, sobre todo los embarazos múltiples monocorial. ¿Ya? El aumento de peso también menor a 8 kilos al término del embarazo, o sea, las embarazadas que tienen, que son enflaquecidas, ¿ya? O tienen desnutrición. El intervalo intergenésico menor a 12 meses también está comprobado que provoca cierto riesgo y retraso del crecimiento. La hipertensión inducida por el embarazo, por ejemplo, la preeclampsia, la eclampsia, donde hay una alteración placentaria, ¿ya? Y de perfusión sanguínea y de intercambio de nutrientes. El síndrome antifosfolipídico, la anemia, las infecciones víricas como rubiola, citomegalovirus, varicela, etcétera, entre otras, las malformaciones congénitas, las alteraciones genéticas y también la exposición a teratógenos, ¿ya? Profe, ¿qué era el intervalo intergenésico? El intervalo intergenésico es entre que la mujer, ¿cierto?, se embaraza, ¿cierto?, y tiene su hijo, su primer hijo, por ejemplo, y se vuelve a embarazar de nuevo, ¿ya? La idea es que desde que tiene su primer hijo, no sé, y el segundo hijo, o del segundo al tercero, no sea un periodo menor a 12 meses, ¿ya? Por todo el desgaste nutricional que puede tener la madre, ¿cierto? La falta o carencia de vitaminas, minerales, calcio, que puede, ¿cierto?, alterar la siguiente gestación o el crecimiento de la siguiente gestación. ¿Se entiende? Ah, ya, sí, sí, sí. Muchas gracias, profe. Factores de riesgo ambientales y del comportamiento está archa estudiado, ya lo hemos visto en los tutoriales, el hábito de fumar durante el embarazo, ¿cierto? Está contraindicado por los efectos que puede tener, sobre todo en el crecimiento y desarrollo de los fetos en relación al peso, al nacer, el consumo exagerado de alcohol, de cafeína, la drogadicción, la elevada altitud sobre el nivel del mar también hace que la perfusión sanguínea sea menor, el estrés y el control prenatal ausente o inadecuado
además del trabajo físico excesivo, ¿ya? Todos estos riesgos que hemos visto, obviamente tenemos que poder identificarlo a través de la anamnesis que hacemos, ¿cierto?, a la gestante en el primer control y luego en los controles sucesivos. ¿Cuál es la vigilancia que se realiza antenatal del crecimiento fetal? Bueno, se puede hacer a través de métodos diagnósticos, ya que es tamizaje screening, o sea, ustedes saben que en Chile el control prenatal es un examen, o sea, un control rutinario, ya que tiene cobertura universal, 100% para todas las gestantes, ¿ya? Luego de eso tenemos los métodos diagnósticos de confirmación, que están los tecnológicos, los servicios de especialidad, donde hacemos las ecografías obstétricas. Y por último, en nuestro país además tenemos un sistema escalonado de decisiones, que en realidad es propuesto por la OMS, OPS, y se ha traspasado a los diferentes países y cada uno tiene su propio flujograma de atención, ¿ya? En relación a la vigilancia del crecimiento fetal. A modo de recordar, porque esto ya lo hemos visto, ¿cierto? El control prenatal es una acción ya clave para evaluar el crecimiento fetal. Tiene 100% de cobertura a todas las gestantes en nuestro país. Es gratuito en el sistema público, ¿cierto? Y ahí la importancia de la semiología obstétrica, ¿ya? De poder indagar, ¿ya? Adecuadamente, tener un buen contacto con la gestante, establecer una buena relación en este caso con la gestante, para poder identificar estos factores de riesgo. ¿Ya? Los vamos a identificar a través de la anamnesis, del examen físico, también del examen obstétrico. ¿Ya? Y el diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino, que es lo que en el fondo nos interesa, ¿ya? Que es la patología cuando se altera el crecimiento fetal, ¿ya? La idea es poder hacer este diagnóstico antes de las 30-32 semanas de edad gestacional, ¿ya? Para prevenir todas las complicaciones que puede acarrear, ¿cierto?, el retardo del crecimiento fetal a nivel del feto después del recién nacido del niño. Ya se ha estudiado que el retardo del crecimiento fetal provoca consecuencias a largo plazo, como deterioro cognitivo, ya en los niños, problemas de aprendizaje, motores, sociales. Por lo tanto, además de las consecuencias inmediatas que pudiera traer en el recién nacido, hay consecuencias a largo plazo. Por eso la importancia de la detección precoz. La sospecha, ya cuando nosotros vamos a sospechar de una restricción del crecimiento fetal, cuando tenemos un bajo incremento de peso materno, ya bajo el percentil 25, y tenemos una altura uterina, ¿cierto?, incrementándose de acuerdo a la edad gestacional menor al percentil 10, ¿ya? Eso está estudiado, que la sensibilidad es del 75%. ¿Cuándo además podemos sospechar? ¿Ya? Cuando la madre refiere una disminución de los movimientos fetales, ¿ya? Un bajo incremento ponderal de la madre, que ya lo vimos, o sea, sube poco de peso. A la palpación abdominal, ¿ya? Al examen obstétrico con palpación abdominal vemos una disminución del líquido amniótico que llamamos oligoamnios y un menor crecimiento uterino determinado por la altura uterina, ¿ya? El cálculo de edad gestacional, ¿ya?, es súper importante para poder determinar si ese feto, embrión, luego feto, está creciendo adecuadamente, ¿ya? Si no tenemos una edad gestacional correcta, no podemos, ¿cierto?, definir si ese crecimiento fetal está adecuado o no. Por lo tanto, es trascendental, y yo diría que una de las actividades o acciones más importantes que nos toca realizar en el primer control prenatal es poder determinar la edad gestacional, ¿ya? Si no tenemos edad gestacional, no podemos, por lo tanto, evaluar el crecimiento fetal, ¿ya? Y para eso lo primero que hacemos es definir la fecha última regla de forma precoz, ¿ya? Para eso esta FUR debe ser segura y confiable, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que es seguro y lo que es confiable? Chicas, chicos. Una cosa era que la mujer lo recordara bien, que no tenía que tomar métodos anticonceptivos como 3 meses antes, pero no recuerdo bien la fecha, bueno, un año, no recuerdo, ahí me olvidé. Principalmente que la mujer se acuerde con exactitud cuándo fue,
¿ya? Profe, seguro, si no me equivoco, era cuando se acordaba como de la fecha exacta. Sí, Y confiable era cuando la menstruación, de la menstruación a la ovulación pasaron como 15 días. claro. Y además, ¿cierto? Que hay que indagar por los ciclos menstruales, sean que son ciclos regulares o irregulares, de cuántos días, ya si son de menor, por ejemplo, a 21 días o mayor a 35 días, no sería confiable, ¿ya? Si la mujer ha estado con anticonceptivo en los últimos 3 meses y se embarazó consumiendo algún anticonceptivo, tampoco es confiable, ¿ya? Si hay amenorreas por otras causas, por ejemplo, la mujer está con una lactancia mixta, ya se embarazó y tiene un hijo, no sé, de 1 año que consume, que está con lactancia materna y que además ella no estaba con método anticonceptivo y había estado con amenorrea y durante ese periodo se embarazó, ¿ya? No sería una fecha confiable. ¿Se entiende bien los ejemplos que doy? Ya. Entonces, para poder hacer este cálculo de gestacional es importante que la mujer ingrese a control prenatal antes de las 12 semanas. ¿Ya? Un ingreso precoz ya es muy relevante y es responsabilidad de nosotros como matronas y matrones, ya que si pesquisamos una gestante no sé, en un control ginecológico, en un control de regulación de fecundidad y nos damos cuenta que está embarazada, poder facilitar el proceso, la ecografía, los exámenes para que ella pueda ingresar antes de las 12 semanas y poder tener este cálculo de edad gestacional. Esta fecha última regla debe coincidir, como dice ahí, con el examen clínico, o sea, además de la anamnesis, la semiología que vamos a realizarle a la gestante, tenemos que hacer un examen clínico obstétrico para determinar si esto coincide o no con lo que ella nos está refiriendo, ¿ya? Otros métodos diagnósticos está la altura uterina, ya que está estudiado que tiene más o menos 2,5 semanas de error, ¿ya? Si está correctamente tomada, la detección de latidos cardíacos fetales y movimientos fetales positivos, que son más o menos 5 semanas de error, o sea, los latidos y los movimientos no serían predictorios como para corroborar una edad gestacional. Sí la altura uterina, pero hay que pensar que tiene un margen de error, que son 2,5 semanas. Y la ecografía, ya menor a las 12 semanas es muy exacta y es lo que está probado y lo que nosotros, ¿cierto?, solicitamos al primer control. Después de las 14 semanas usamos, o sea, antes de las 12 semanas usamos LCN, que es la longitud craneonalgas, para medir, ¿cierto?, exactitud de crecimiento fetal y determinar edad gestacional. Después de las 14 semanas usamos otros parámetros como el diámetro biparietal, la longitud del fémur, la circunferencia abdominal y craneana. ¿Ya? El examen obstétrico abdominal ya es una parte importante, ¿cierto?, de lo que nosotros realizamos en el control prenatal, donde ubicamos a la usuaria, ¿cierto?, de cúbito dorsal, ya con el respaldo de la camilla levemente inclinado, ¿ya? Acá yo puse esto que es importante, que no puede ser reemplazado por una ecografía obstétrica. Hoy en día tenemos, en la mayoría de los establecimientos tenemos ecógrafos, tenemos muchas matronas que están siendo capacitadas en ecografía, tenemos obstetras que tienen ecógrafo en su consulta y muchas veces vemos que ha sido reemplazado, por decirlo de alguna forma, este examen obstétrico manual que se hace abdominal por la ecografía, ¿ya? Eso no es correcto, o sea, el examen abdominal ya es por excelencia el primer examen para determinar, ¿cierto?, la edad gestacional, el crecimiento y bienestar fetal. Por ende, la ecografía es un examen complementario, ¿ya? Ahí el dibujito que ya lo hemos visto antes, que antes de las 12 semanas el útero se encuentra dentro de la pelvis, ¿cierto? Entre las 12 a las 16 semanas está entre la pelvis y más abajo que el ombligo, como en la mitad, ¿cierto? Y sobre las 20 ya, de las 20 hacia arriba, a nivel umbilical y hacia arriba, ¿ya? Es importante decir que en el examen obstétrico hacemos palpación abdominal, maniobras de Leopold, que ya lo hemos visto, ¿cierto?, en práctica y en simulación. ¿Cuándo se hacen las maniobras de Leopold? ¿Mayor a cuántas semanas?
A las 28. 28 semanas, ocultamos latidos, ¿cierto? Cardíacos fetales que deben ser mayores a, ¿la escucho? O entre, 110, 160. muy bien, Daniela. Estimación de peso fetal, que la hacemos mayor a las 28 semanas, identificamos movimientos fetales, ¿cierto? Y bienestar fetal, ¿ya? En el fondo, no olvidar los movimientos, porque los movimientos son súper importantes. ¿Por qué motivo? ¿Quién me puede decir qué pasa con los movimientos fetales frente, por ejemplo, a una restricción de crecimiento, hipoxia fetal? ¿Disminuyen? Claro, disminuyen. Lo primero, para que no se olviden nunca, lo primero que ocurre cuando hay, ¿cierto?, una alteración a nivel, ¿cierto?, de falta de oxígeno o de nutrientes, ¿ya? Lo primero que hace el feto es dejar de moverse, ¿ya? ¿Para qué? Para disminuir el gasto de oxígeno, el gasto cardíaco y el gasto en el fondo energético. Después de la falta de movimientos fetales, ya se redistribuye en el fondo el flujo sanguíneo a los órganos como claves o que van a requerir supervivencia, como el cerebro, los riñones, ¿cierto? Los pulmones. Y por último, ¿cierto? Vamos a tener falla, el corazón. Por último, vamos a tener falla cardíaca y por último, muerte fetal, ¿ya? En esa escalada se ven alterados estos parámetros de bienestar fetal, para que no lo olviden, ¿ya? Ya, súper importante ya lo que hemos visto, las maniobras de Leopold, ¿cierto? Primera maniobra que identificamos, ¿El fondo? ¿cierto? Vamos al fondo, fondo fetal, ¿ya? Identificamos qué hay ahí, el polo fetal, ¿ya? Segunda maniobra, vamos a los lados, la posición, Posición. la tercera, ¿cierto? Vemos el grado de Encajamiento. Encajamiento. y la última, detectamos la actitud fetal, ¿ya? Estas maniobras se realizan en todos los controles prenatales o en todos los exámenes obstétricos que realicemos. O sea, si luego estamos en urgencias, ¿cierto? Solamente viendo urgencias, por ejemplo, obstétricas, también lo realizamos. O sea, en cada examen obstétrico que hagamos tienen que ir las maniobras de Leopold, siempre y cuando tenga la gestante, ¿cuántas semanas? 28. 28 semanas. Muy bien, Dafne. Ya, la importancia de la altura uterina, o sea, la altura uterina es tan importante, quiero que se queden con eso, como una ecografía, ¿ya? La medición es en centímetros, ya hemos dicho que es desde la sínfisis púbica hasta el fondo uterino, ¿ya? En cada control prenatal, y se correlaciona obviamente con el crecimiento fetal, con la edad gestacional. Ustedes tienen ahí en la agenda de la mujer, ¿cierto?, esta tabla, donde aparece la altura uterina versus las semanas de gestación y los diferentes percentiles. La idea es que cada control ustedes puedan marcar dónde queda, ¿cierto?, la altura uterina de la gestante, para poder tener la gráfica completa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una altura uterina que se mantiene en el percentil 50, pero a la semana, por ejemplo, 31 hay un descenso al percentil 10, ¿ya? No vamos a ver hoy día, por ejemplo, la patología de residuo como tal, porque la vamos a ver en el próximo año, pero hay RSU que son simétricos y asimétricos, ¿ya? Simétricos que, por ejemplo, desde el inicio ya se mantienen bajo el percentil 10. Asimétricos ya son súper fáciles de detectar porque el crecimiento se mantiene normal o estable y de repente hace una baja, ya bajo el percentil 10. ¿Ya? Y habitualmente estos recién nacidos son asimétricos, o sea, son más flacos, la cabeza es más o menos proporcionada y normal,
de talla son normal, pero de peso son más delgados. Bajo el percentil 10, entonces sospechamos de un RSIU. ¿Ya? ¿Qué más si encontramos una baja cantidad de líquido amniótico, un feto que está... Eso es importante diferenciar, ¿ya? Por ejemplo, si hay un feto en transversa, lo más probable, ¿qué va a pasar con el fondo uterino cuando trate de limitarlo? Va a Si estar un poco más bajo. va a estar más bajo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿sería un RSIU? No, ¿cierto? No, no lo podemos. Ya, entonces eso es importante tener súper claro, que un feto en transversa, a veces una mamá muy enflaquecida, ¿ya? O una mala técnica, si yo no utilizo, no realizo bien la técnica de medición, ¿ya? Puedo pensar que estoy bajo una situación de retardo del crecimiento. Entonces, primero, decir, ¿está en transversa? ¿La madre está muy enflaquecida? ¿O estoy tomando mal la medida? ¿Ya? Si ninguna de esas tres está ocurriendo y estoy tomando exactamente bien la medida, debo sospechar que es un retardo del crecimiento, ¿ya? Mayor al percentil 90 puede deberse a un feto grande para la edad gestacional. También puede haber polidroamnios, que es este aumento de líquido amniótico y sobre todo se ve en madres diabéticas, ¿ya? También debo sospechar de un embarazo múltiple, de obesidad materna, ¿ya? Porque a veces cuando hay mucha excesiva obesidad materna, por la grasa abdominal nos cuesta mucho tomar la altura uterina y tendemos a poner muchos más centímetros de lo que es, ¿ya? O simplemente por una mala técnica de medición. Estimación clínica del peso fetal, ¿ya? Otra cosa súper importante que nosotros hacemos y que vamos a, en el fondo, a adiestrarnos para, ¿ya? Hacerlo correctamente es esta estimación clínica del peso fetal, ¿ya? Después de las 28 semanas, a través de la palpación abdominal, a través de las maniobras de Leopold, nosotros podemos determinar o estimar cuánto pesa ese feto. ¿Ya? Esto es súper importante y quiero que se queden con esto, que el margen de error, ¿ya? Es de un 10% aproximadamente y es igual a la ecografía obstétrica, ¿ya? O sea, si yo tengo experiencia, expertise, ¿ya? Estoy continuamente corroborando y tratando de asociar el peso fetal, ¿cierto? Y lo comparo con el peso al nacer, voy a tener tal experticia que mi margen de error va a ser similar a una ecografía obstétrica. ¿Habían pensado en eso? Hay una técnica que se les enseña, ¿cierto? A los estudiantes principalmente, ¿cierto? De la especialidad de obstetricia o ginecología a los médicos, ya que aparece inclusive en el manual de la PUC, ¿cierto? De este año 2022 como el Frozen Chicken Technique, que es en el fondo decirle a los estudiantes que vayan al supermercado, tomen un pollo congelado, ya no vean el peso, con los ojos cerrados lo levanten, lo analicen y piensen cuánto puede estar pesando. Luego abro los ojos y reviso el peso del pollo. No sé si alguna lo ha tratado de hacer alguna vez. Eso es un buen método. Lo otro que les digo y les he dicho también en los tutoriales es que puedan en sus casas tomar 1 kilo de azúcar, por ejemplo, 1 kilo de sal, 1 kilo de algo, de arroz, y poder levantar y delimitarlo. Ponerlo en la mesa, lo delimito con mis manos como haciendo las maniobras de Leopold, ¿ya? 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, ¿ya? De esta forma, ¿cierto? Voy a ir tomando experiencia, expertise en tener esa asociación de cuántos kilos puede pesar, ¿ya? Es súper importante que ustedes lo comiencen a hacer, porque sería súper fácil si fuera como este dibujo, ¿cierto? Que nosotros pudiéramos tener unos lentes o un visor que nos pueden mirar más allá y poder determinar, pero lamentablemente solo tenemos nuestras manos y con estas manos podemos
adquirir la expertise que necesitamos. Bueno, después de esto pasamos al punto de la ecografía obstétrica, que son los exámenes complementarios que vamos, ¿cierto?, a utilizar para poder determinar, ¿cierto?, bienestar fetal, crecimiento fetal, desarrollo fetal, ¿ya? Aquí les dejé las tablas del programa de cuidados prenatales, principalmente para recordar, ¿cierto?, cuáles son los exámenes que solicitamos en el primer control, ¿ya? A las 10, 15 semanas, 20, 24, ¿ya? Y así sucesivamente. Y recordar que entre las 10 y las 15 solicitamos ultrasonido, ¿cierto?, de 11 a 14 semanas para determinar riesgo de aneuploidía, ¿ya? A las 20, 24 semanas pedimos ultrasonido de anatomía y marcadores de aneuploidía también, Doppler de arterias uterinas, ¿ya? Y evaluación del cervix según disponibilidad ICI, ¿ya? Pero la idea es que en esa ecografía se hagan las tres cosas, ¿ya? Anatomía fetal, Doppler de arterias uterinas y cervicometría, ¿ya? Y por último, a las 32-38, un ultrasonido, ¿cierto?, para evaluar crecimiento fetal, ¿ya? Crecimiento y bienestar fetal. ¿Cuáles son los objetivos generales de la ecografía? Esto ustedes lo pueden encontrar en la guía perinatal, en el manual de la PUC del 2022, dice determinar la edad gestacional, certificación de vitalidad fetal, identificar la ubicación de la placenta, ¿cierto? Evaluar la anatomía fetal detectando anomalías congénitas, controlar el crecimiento fetal y determinar el riesgo obstétrico. ¿Qué marcadores de crecimiento fetal utilizamos en ecografía? Ya, acá les voy a nombrar los más importantes, ya, y los que ustedes deben manejar, ya, no por el hecho de que ustedes vayan a realizar la ecografía, sino por que nosotros, ¿cierto?, en el control prenatal recibimos los informes ecográficos. Muchas veces los informes no vienen detallados y nosotros debemos entender o poder comprender lo que el médico, ¿cierto?, nos quiere comentar en ese informe, ¿ya? Dice que la longitud craneonalga, ¿cierto?, es un marcador que se utiliza entre las 10 y las 14 semanas, ¿ya? Y es el mejor parámetro ecográfico para diagnóstico de edad gestacional, ¿ya? ¿Cómo se realiza? Se mide en línea recta con el feto, ¿cierto?, en reposo, como en la fotografía de arriba, ¿ya? Desde el borde de la cabeza hasta las nalgas, ¿ya? ¿Cuándo es el mejor momento? Algunos en manuales, evidencias, etcétera, guías clínicas dicen que de más o menos de las 10 semanas es el mejor momento donde encontramos, ¿cierto?, un feto de 33 milímetros aproximadamente, y hay un margen de error, que eso es súper importante saberlo, de más o menos 4 días, ¿ya? O sea, nosotros podemos esperar de que haya una incongruencia entre la fecha de última regla y la medición, ¿cierto? O el margen, o la medición fetal, ya por este marcador craneonalgas, de más o menos 4 días. Ya, si se pasa de estos 4 días, ¿qué calculamos? ¿Se acuerdan? FUR, apellido de la FUR, operacional, ¿ya? Acá les dejé esta tabla que aparece en el manual de obstetricia y ginecología de la PUC, de la 8ª edición, ya los valores útiles que son para recordar y conocer la edad gestacional, ¿ya? Un LCN de 3 milímetros aproximadamente equivale a 6 semanas, de 10 a 7 semanas, de 16 a 8 semanas, de 23 a 9 semanas, ¿ya? Para más o menos tener una idea cuando recibimos los informes. Ya. Luego de esto, ¿cierto? Entre las 11 y las 14 semanas, además del crecimiento, porque este es el marcador que yo les coloqué acá de crecimiento fetal, hay otros marcadores que son de desarrollo fetal, que son, ¿se recuerdan cuáles son? Translucencia nucal, presencia o no de hueso nasal, ¿ya? Velocimetría del ducto venoso y reflujo tricuspideo, ¿ya? Esos son los parámetros para
que se identifican entre las 11 y las 14 para evaluar desarrollo fetal y identificar riesgo de aneuploidía. Acá hay una tablita, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales objetivos de las distintas? Aquí me equivoqué de las distintas ecografías, ¿ya? De las 7 a las 11 vamos a determinar edad gestacional, número de embriones, ubicación, vitalidad, ¿ya? De las 11 a las 14 vamos a identificar, como aparece acá en el dibujito de abajo, translucencia nucal, que es el espacio que hay acá abajo, ¿cierto? En la nuca, el riesgo de aneuploidía, ¿ya? A través de la presencia o no del hueso nasal, ¿ya? La corionosidad, el Doppler de arterias uterinas, ¿ya? Entre las 20 a 24 se va a observar la anatomía fetal placentaria y el líquido amniótico. Como les dije anteriormente, se va a medir el cervix y se va a evaluar el Doppler de arterias uterinas para poder definir si hay riesgo de preeclampsia, ¿ya? Y si hay riesgo de parto prematuro, la cervicometría. A las 32-36 semanas vamos a evaluar el crecimiento fetal, bienestar fetal, o sea, presencia o no de latidos, cantidad de líquido amniótico y ubicación de la placenta. Otro parámetro importante de crecimiento fetal en la ecografía es el diámetro biparietal y la longitud femoral, ¿ya? ¿Cuál es el diámetro biparietal? Como dice ahí, la distancia entre los huesos, ¿cierto? Parietales de la cabeza fetal, ¿ya? En un plano axial, ¿ya? Como dice ahí, se debe observar la sombra de los tálamos, el cavum del septum pellucidum y la hoz del cerebro, ¿ya? Esto es muy específico, pero el ecografista, en este caso el especialista que realiza la ecografía, tiene que ver estos parámetros y deben medirse, ¿ya? La medición, como dice ahí, debe ser del externo, ya de la tabla externa, hasta la parte interna del hueso parietal. ¿Cuál es el margen de error? Más o menos 7 días, ¿ya? Y va aumentando este margen de error a medida que van aumentando las semanas de edad gestacional, ¿ya? Por eso la importancia de que todas las gestantes que ingresan a control prenatal tengan una primera ecografía para determinar edad gestacional, porque recuerden que es el momento más exacto para definir la edad gestacional. La medida del fémur se realiza en el eje longitudinal del fémur, teniendo únicamente en cuenta la parte osificada. Ya aquí me faltó la imagen, no sé si la tengo más adelante. A ver. No, no está, pero en el fondo, no sé si me ven acá supongamos que este es el fémur, es como de la parte osificada, ¿ya? De la diáfisis a la metáfisis, ¿ya? De ambas partes osificadas va la medida, ¿ya? También utilizamos la circunferencia abdominal y la circunferencia craneal. Pero estas son las más exactas, las que tienen cierto menor margen de error. Y por último, ustedes se preguntarán qué pasa, ¿cierto?, con una gestante, por ejemplo, que ingresa tardíamente al control prenatal, tenemos una edad gestacional dudosa, un embarazo avanzado, o podemos también ponernos en el escenario, ¿qué hacemos con una gestante, ¿cierto?, que tiene un feto con una malformación que pudiese ser, por ejemplo, en este caso, una anencefalia, ¿ya? Ahí los parámetros que yo les mencioné anteriormente no son útiles para medir crecimiento fetal, ¿ya? Porque el diámetro biparietal no lo podemos medir, ¿cierto? Si hay una malformación, por ejemplo, una anencefalia. ¿Qué es lo que es una anencefalia? Chicos. ¿Alguien me puede decir? Que nace con, o sea, falta parte de su cráneo. Sí, que no se desarrolló, ¿cierto? Parte del cerebro, del cráneo, por lo tanto, no podemos, ¿cierto?, medir el diámetro biparietal. Por lo tanto, todos los parámetros que les mencioné no podrían ser útiles para determinar la edad gestacional y por ende el crecimiento fetal. Y ahí que utilizamos medidas de huesos largos, húmero, radio, cúbito, tibia, peroné, ¿ya?
en este caso el médico obstetra, ¿ya? Y para que ustedes sepan, ya más o menos, el diámetro transverso del cerebelo, que es lo que está acá, diámetro transverso del cerebelo, mide en milímetros, lo mismo que la edad gestacional. Entonces, habitualmente en estos casos se utiliza el diámetro transverso del cerebelo, que es este que está acá, ya porque al medirlo podemos aproximar más o menos la edad gestacional. Como dice ahí ejemplo, 21 milímetros de diámetro cerebelar sería igual a 21 semanas de edad gestacional. ¿Ya? Ese es otro indicador que se utiliza bastante. Para ir ya finalizando, ya hemos hablado, ¿cierto?, de la importancia de poder, ¿cierto?, poder seguir, de medir, de poder vigilar este crecimiento fetal a través de las distintas, ¿cierto?, acciones que hacemos, ya sea el examen obstétrico, examen, ¿cierto?, manual, como los exámenes complementarios. Y ahora ustedes se pueden preguntar, ¿qué hacemos, ¿cierto?, en caso de identificar estos factores de riesgo? ¿Ya? En nuestro país, ¿cierto?, a través de la guía perinatal se han definido los criterios de derivación, ¿ya? Por lo tanto, les dejo también a modo de resumen y de recordar todos los diagnósticos, ¿ya?, que podemos encontrar en el primer nivel de atención, en el control prenatal, y dónde derivar si es al nivel secundario terciario y en qué momento, ¿ya? De toda esta tabla, lo que nos interesa para fines de esta clase de crecimiento fetal es que el bajo peso previo, menor a 2.500 gramos, ¿ya?, tiene que ser derivado a especialista al segundo nivel de atención entre las 22 y 24 semanas. Por lo tanto, es súper importante que la anamnesis que nosotros hacemos debe ser completa, ¿ya? Preguntar, ¿cuándo fue la fecha de su último parto? ¿Cuánto pesó ese recién nacido? ¿Ya? Si tiene antecedentes de recién nacidos con restricción de crecimiento fetal o PEG, ¿ya? Si hay alguno que ha pesado menos de 2.500 gramos, con este antecedente debemos derivar, ¿cierto?, entre las 22 y 24 semanas. Lo mismo, si hay gestantes menor de 15 años o mayor de 40, sabemos, ¿cierto? Ya les mostré al principio que son gestantes de riesgo para tener una restricción del crecimiento fetal. Por lo tanto, las adolescentes las derivamos de inmediato y las mayores de 40 a las 18 semanas para evaluación, ¿ya? Lo mismo si pesquisamos un retardo del crecimiento intrauterino, debemos derivar de inmediato, ¿ya? ¿Cuáles eran las señales de un retardo del crecimiento intrauterino, chicas? ¿Alguien que me dé un resumen? Cri, 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 cri. Se olvidaron. La medida de la altura uterina. La medida de altura uterina, ¿cierto? Bajo el percentil 10, ¿cierto? Un bajo incremento, ¿cierto?, del peso de la madre. ¿Qué más? Falta de movimientos fetales y disminución ¿de qué? Del Líquido amniótico. Ya, bien. Sería ¿cómo es? Oligoamnios. Oligoamnios. Ah, ok. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestro país y en todos lados, ya desde la OMS hacia abajo, hay un sistema de vigilancia, que es un sistema, como dice ahí, escalonado de decisiones, donde tenemos que tener súper presente esto. Si nosotros tenemos conocida la edad gestacional, ¿ya? O tenemos dudas. Acá dice edad gestacional conocida y sin dudas. Si es así, ¿ya? ¿Qué hacemos? Medición de altura uterina, peso materno, estimación del volumen del líquido amniótico vamos a indagar sobre los factores de riesgo que ya les mencioné. Si los valores de estas mediciones están bajo el límite inferior, si hay oligoamnios o hay presencia de estos factores de riesgo, y les mencioné anteriormente, si esto dice sí, tenemos que enviar de inmediato, obviamente, al segundo nivel de atención para ecografía de confirmación utilizando los indicadores de crecimiento dependientes de la curva gestacional que ya les mencioné, ¿ya? Si esto es no, vamos a tener un feto de crecimiento adecuado
y vamos a seguir realizando los controles prenatales de bajo riesgo, ¿ya? Si esta edad gestacional conocí sin dudas dice que es no, vamos a hacer una captación precoz antes de las 20 semanas. Si esta captación no fue precoz, ¿ya? Dice ecografía a partir del tercer trimestre utilizando indicadores de crecimiento independiente de edad gestacional, ¿ya? Perímetro abdominal, longitud del fémur, ya todo lo que le mostré anteriormente. Si esta captación es precoz, antes de las 20 semanas, vamos a estimar la edad gestacional por ecografía según longitud cefalocaudal, que es lo más exacto que les dije, ¿ya? Que puede ser de entre las 8 a las 13 semanas, y luego de las 12, posterior a las 12, ojalá utilizar el diámetro biparietal, ¿ya? Y longitud del fémur. Perdón, se me cambió. Por lo tanto, si hay, a partir de la ecografía, ya hay diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino, ya si esto es confirmado, ya tenemos que ver, ¿cierto?, todas las medidas o acciones a realizar que va a depender de la patología y si este es asimétrico o simétrico, ya, y según el bienestar fetal se va a tomar o se verá la conducta obstétrica en el fondo a utilizar, ya que es responsabilidad en este caso del obstetra. En cambio, si está rechazado el diagnóstico de residuos, va a volver con nosotros a la atención primaria, ¿ya? Y va a seguir con sus controles, ¿ya? Para poder seguir, ¿cierto?, vigilando el crecimiento fetal adecuado. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, ¿ya? Eso les tenía preparado para hoy de crecimiento fetal y nuestro rol como matronas y matrones, ya como les dije, es sumamente importante poder seguir, ¿cierto?, al pie de la letra lo que hemos aprendido este semestre, lo que hemos aprendido en torno a la semiología, a poder, ¿cierto?, detectar edad gestacional confiable a través de una FUR, ya, segura y confiable, y poder también, ¿cierto?, poder leer, interpretar estas ecografías, ¿ya? Y estos parámetros ecográficos que les mostré de crecimiento fetal, ¿ya? Dudas, consultas, no sé si les quedó claro. Traté de resumir y dejar las cosas más importantes claras para que ustedes lo puedan replicar también en su práctica clínica y luego en su quehacer, ¿cierto?, como matronas y matrones. Podemos parar la grabación.